Hora de la Verdad, con Ricardo Brown y Lourdes de Kendall. No se vaya, quédese pegado a su televisor que llegó la hora de la verdad. Les saluda Lourdes de Kendall. Muy buenas noches. ¿Y qué tal? Yo soy Ricardo Brown en el programa que busca la verdad sin temor a la polémica. Saludos a todos. La lucha contra la tiranía de Fidel Castro ha sido larga y son muchos los cubanos que la han enfrentado. Uno de esos cubanos que más ha luchado contra el castrismo es el doctor Orlando Bosch. Con él vamos a hablar esta noche. El doctor Orlando Bosch es uno de esos médicos que han unido a su vocación por la medicina, su pasión patriótica por la libertad. Y desde que la revolución de Fidel Castro comenzó en 1959 a asesinar y encarcelar cubanos, el doctor Bosch se integró a la lucha armada contra el tirano. Durante más de 4 décadas esa lucha lo ha llevado por los caminos del mundo y ha padecido presión política en más de uno de esos países. Pero ni el tiempo ni las dificultades han hecho mella en el entusiasmo patriótico del doctor Bosch. Para hablarnos de un evento que prepara, esta noche pues nos acompaña el doctor Orlando Bosch. Bienvenido, Orlando, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué es lo que está preparando? Cuéntenos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado y aunque un poco anticipado, pues le deseo felices Pascuas Igualmente para la usted y los tragedia suyos. que vivimos espiritualmente, ¿no? Lo que me trae aquí hoy, especialmente, aparte de algún comentario que ustedes quieran hacer, es que estamos preparando un acto en el Cube Center, que está allí en la calle 7 y la 27 Avenida, una exposición de pinturas. Vamos a tener allí, repito, en la calle 7 y la 27 Avenida. Eso será el próximo sábado de 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, el sábado y el domingo. Tenemos cerca de 40 pinturas y tenemos de todo tipo, de comedor, pero hay muchas de cuestiones cubanas, ríos. Si usted me permite una pequeña corrección, es en la 27 y la 3 La 27, del Southwest. del Southwest, 27 Avenida y Y 3 la calles. 3. La Porque yo 3 trabajé ahí al ladito, por eso fue que me Sí, acordé. en el Cube Center. Casi todos los cubanos saben dónde está el Cube Center aquí. Pero es que tenemos la dicha de que nos ven cubanos, hondureños, peruanos y... Sí, verdad que sí. Y son pinturas suyas. Sí, de esas todas son... ¿Puedo ver? Sí, como no. Pinturas que van desde escenas campestres, pintura, still life. Pintura de comedor. Sí, porque el doctor Bosch pinta, Baradero y pinta muy bien, Sí, pinta muy bien, bien. pinta bien. Yo me acuerdo cuando usted estuvo preso en Connecticut, estuvo preso un tiempo que no fue en Darien, Connecticut, no estuvo en Danbury, en un lugar de Estaba eso. preso en tantos lados. Sí. Que se Yo aprendí, dedicaba a la Muy pintar, bueno. yo aprendí a pintar en Atlanta. en Atlanta, la prisión federal de Atlanta. Sí, jamás había tomado, jamás había tenido una brocha o ni un pincel en mis manos. Pero para escaparme espiritualmente, me encontré un americano allí que fue el que me entusiasmó y me motivó para empezar a pintar. Y después fui creando mi propia escuela, qué sé yo. Y entonces pues un señor, profesor allí me decía, doctor, pero ¿cómo es esto? Con la fama que usted tiene de violento, de terrorista, todas las cosas esas que le atribuyen a uno. ¿Y cómo usted puede pintar? Los pintores son personas delicadas, son personas de un carácter muy voluble, muy suave. No, Churchill pintaba y no era Sí. ninguna de esas Sí, no. cosas. ¿Y Hitler? Y Hitler, también Hitler pintaba, ¿verdad? Pero bueno, yo no me acordaba de eso de Churchill. Y Van Gogh no era nada apacible tampoco, no era un Sí, espíritu pero Van Gogh era un tranquilo. loco. Van Gogh terminó loco. Yo me acuerdo que el cuadro que más vendió fue en $25. Qué cosa, es lo que Y cuesta. hoy cuestan millones los cuadros. Oye, qué interesante. Esto aquí, ¿qué cosa? Esto es Varadero. No, ese es Varadero, ese es Varadero. Ah, ese es Varadero, sí. Sí, que tiene las palmas y tiene ver cómo un flamboyán. Ajá. Y arriba es un río que pasaba por mi pueblo en Potrerillo, porque yo nací Sí, ahí en yo he Potrerillo. visto pinturas suyas que usted ha usado ese río también. Ese río, yo nací cerquitica del río ese en Potrerillo. Potrerillo es un pueblo de las villas, para la juventud y para los extranjeros, pues un pueblecito de las villas que está en las entrañas del Escambray.
Óigame, ¿y esto lo hace usted de memoria? ¿Cómo le nace la...? Voy creando, según vas desarrollando el Ajá. cuadro, pues vas creando, si quieres, crees por ejemplo que aquí debe haber un árbol, lo hace, si crees que debe, de acuerdo a cómo se va desarrollando, ¿no? Primero se hace una especie en el papel con lápiz, ¿no? Y ahí entonces tienes las ideas ya enmarcadas y entonces pues después te es mucho más fácil, ¿no? Es muy compleja, por ejemplo, todos esos cielos son pintados con los dedos. ¿Con los Con dedos? Con Ok. los dedos, porque descubrí esa técnica. Cada pintor tiene su técnica Sí. y pero me quedan bastante bonitos. De verdad. Y las nubes y todo eso. ¿Y las como- huellas digitales que hace con ellas? No, eso no aparece en las huellas digitales porque esos cuadros no llevan una bomba atrás, ¿no? No. Ay, no, se lo dije porque posiblemente yo me hubiese fijado, si estoy viendo el cuadro, a lo mejor hubiese dicho, "Ay, mira, eso parece una huella digital". No, no se ve en la huella digital, en la pintura, no se ve nada. Además el de estela, es imposible verlo, no. Óigame, y van a estar a la venta las pinturas. Claro, sí, y el propósito de eso es Ah. para ayudar, porque nosotros tenemos el partido protagonista del pueblo, ¿no? El propósito es para ayudar a los opositores con mayúsculas y beligerantes. Espero que ustedes me entiendan lo que les quiero decir. En Cuba, a los cuales nosotros ayudamos mensualmente, Opositores, que no quiere decir disidente. opositores que no quieren decir disidentes, aunque respetamos a muchos disidentes. Y entonces pues se les ayuda y en la manera que se puede, por supuesto. Pero inclusive hablando de eso ya, hay muchos. Pero con su permiso, doctor, porque antes de pasar esos temas, yo quiero hacerle una pregunta, una curiosidad que yo tengo. Cuando usted se inspira a pintar sus cuadros, ¿hay alguna inspiración que usted no se ha atrevido a llevar al lienzo? No, ¿No? todo lo que siento y me inspiro lo llevo al lienzo. Todo. Todo lo que veo. Además, pero sobre todo las cosas cubanas. Por eso lo pregunto. Y después aprendí a pintar frutas. Lo que no pinto es rostro. No, y oiga, y nunca tomó, a mí me fascina como yo ni toco instrumentos y me encanta la música y me gusta mucho la pintura y no puedo dibujar ni un garabato. Siempre me fascina cómo es que la gente puede hacer estas cosas, ¿no? Y me siento muy frustrado. Usted nunca tomó lecciones. Nunca ¿Tú no tuve- sabes pintar garabatos? Salen horribles, ¿no? Salen horribles los garabatos míos, ¿no? Son los peores del mundo, pero yo y entonces me fascina que gente, y yo tenía un tío así, Ojalá que yo pudiera pintaba, hacer eso. que nunca tomó lecciones, pintaba a las maravillas, ¿no? Y cómo es que pueden, yo no sé, tener profundidad, parecen... O sea que en su mente lo único que existe de Cuba, que es a lo que yo quería llegar, en su mente lo único que existe de Cuba es el recuerdo hermoso. Porque esto es hermoso. Sí, no es recuerdo hermoso solo. Es decir, de Cuba en mí hay muchas cosas. Nuestro país ha sufrido tanto y uno se ha sacrificado tanto. Yo he estado preso en toda América Latina y en América del Norte, en esta me condenaron una vez a 18 años porque un barco polaco, el Polanica, traía una delegación deportiva y parqueó aquí para después parquear a La Habana. Y mis compañeros y yo pues nos parqueamos allí con un cañón 57 milímetros y le dimos un balazo en la torre. Está en todos los periódicos, salió. Cuando aquello fuera casi un niño. El 18 años lo... Sí, y fueron 10 por una causa que no necesita prueba, que se llama conspiracy. Esa causa no necesita prueba. 5 por el cañonazo y 3 por un telegrama. Un año por cada telegrama, 3 telegramas, Hirohito a España y a no me acuerdo cuál es el otro país, pues haciendo la advertencia que le íbamos a hundir sus barcos y seguían comerciando con Cuba. Y ahí en el libro están varios barcos. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en la década de 60. De 60. ¿Usted no se acuerda cuántos barcos, cada rato que explotaba un barco? No, yo lo que me acuerdo de otra cosa, yo me acuerdo haber estado en un lugar una vez en Hartford, Connecticut, en el club cubano de Hartford, Connecticut, era un niño. En los 60.
y de pronto llegó el FBI y arrestó al doctor Bosch. Había un grupo de cubanos allí Sí, sí. reunidos y lo Me arrestaron donde quiera, y lo que yo le dije a ustedes Sí. antes, cuando yo trabajaba en uno, pues para subsistir tenía que trabajar en hospitales, ¿no? Como residente. Yo nunca quise poner consulta privada porque la medicina es incompatible con la lucha. Bueno, óigame, y usted, la última vez que estuvo aquí, creo que nos dijo que estaba escribiendo sus memorias, No, ¿no? el New York Times me ha llamado 2 o 3 veces, Ajá. pero no nos hemos puesto de acuerdo porque lo quieren en una entrevista y yo no... O sea, el New York Times lo quiere entrevistar. Sí, pero yo no... ¿Y por qué quiero. usted no escribe un libro para dar su versión Mire, de todas esas mire, cosas terribles que... No, mire, yo escribí este libro. Ajá. Este libro lo escribí yo. No sé si ustedes lo tienen. Ya se agotó. Este libro se llama así, 40 años de lucha y 40 años de razón. Ajá. Este libro costó muy caro por lo siguiente. Mira, aquí tiene usted el escambray, los alzados. Sí. Me tienen a mí aquí, el negro Ramírez, todo. Esta fue otra compilación, otro. Esto está lleno por eso costó tan caro. Porque como aquí viene mucha gente, aquí no digo este programa, a la televisión en general y a la radio, con inventiva y con mentiras y justificaciones, pues yo no quise así. Yo que todo esto que está aquí, por ejemplo, esto es de La Habana, esto es del Granma, esto es del mundo, mire, el mundo Habana, 19 de septiembre de 1961. Mire lo que dice, fracasa piratería aérea, lanzaron 5 bombas sobre el ingenio del Brasil. O sea que nosotros hacíamos todo esto, pero esto es de La Habana, no es mío, ¿no? Usted lo ve ahí que dice el mundo. Y así está lleno de fotos, pero es que sale muy caro porque son los libros de letras solo, Ajá. son baratos y las fotos necesitan planchas. Que hay que decir una cosa, porque como señala Lourdes, hay muchas personas que ven este programa que no son cubanas. El régimen de Cuba y otras entidades que no son del régimen de Cuba acusan al doctor Bosch de ser un terrorista, pero hay que aclarar que él, después que llega Fidel Castro al poder, continuó haciendo lo que hacía. Antes de que llegara Fidel Castro al poder, fue un líder del movimiento 26 de julio, es más, en la provincia de Las Villas. Fui gobernador y Fue coordinador. gobernador, fue el primer gobernador Y tuve yo de la revolución en Las Villas. fui. Fue Primero, Orlando. sí, porque la legislación de la Sierra Maestra decía que los gobernadores de provincia, que eran 6 provincias, Ajá. pasaban a ser, los coordinadores pasaban a ser gobernadores. Entonces Turki se lo dieron para La Habana y me eligieron Ortuzqui, ahí, Enrique Ortuzqui, que fue el primer ministro de de comunicaciones. Y me quería Pero- llevar de su secretario a mí, Sí. y yo me negué. Y después cuando fui a ver a Fidel a los 30 días para informarle de la tragedia que el Che nos había dejado allí, pues prácticamente él me decía Guajiro a mí. Me dijo, mira Guajiro, después de todo, Fidel. Fidel. Doctor, vamos a hacer una publicidad. Aquí el reloj este es un tirano. Cuando más interesante se pone tenemos que ir a publicidad. Enseguida regresamos. Canal 22, donde usted es la estrella. Bueno, pues efectivamente Orlando Bosch fue el primer gobernador de la Revolución Cubana de la provincia de Las Villas. Y Las Villas fue un escenario, Primero fue unos una días, plaza fuerte fue unos contra días Batista. Turki fue unos días primero, Sí. 7, 8 días o 10 días, no me acuerdo. Doctor, ¿qué fue precisamente lo que sucede que usted dice, no, esto no es para mí, me tengo que separar de Fidel Castro? Sí, mire, lo que sucede fueron muchas cosas. Mire, le voy a contar la entrevista que tuve con el Che el 3 de enero, 3 días de haber ganado la revolución. Pero en general fueron muchas cosas. Los asesinatos, la ocupación de fincas, por odio y enemistad, no por batistianos ni ninguna otra causa. Yo, por ejemplo, tuve cerca de 60 barbudos presos, porque yo lo mandaba a prender. Porque, por ejemplo, un lechero que era un infeliz que tenía una finca, que yo no me acuerdo el nombre, cuyo hijo yo traté, que tenía un linfoma abdominal. Y entonces pues le interviene en la finca, porque el vecino era enemigo de él y era amigo de un sargento de eso, de las barbas, ¿no? Y yo lo mandé a prender. Y preso, sí tuve como 60, y ya con la situación tan dura que se estaba planteando, fui a ver a Fidel a La Habana. Y entonces en privado en él le dije todo lo que estaba pasando, y entonces él me dijo estas palabras: Guajiro, mira,
después de todo proceso insurreccional hay un periodo de anarquía mientras se arreglan las cosas. Y ahí me convenció, porque es verdad, es verdad. Pero a los 6 meses, entonces me prometió pararse en la televisión y decir que nadie podía hacer intervención de la propiedad de ninguna persona hasta que no se creara el Ministerio de Recuperación y Bienes. Y entonces dice, yo te prometo, Guajiro, que me voy a parar en la televisión y lo voy a decir. ¿Tú te paraste? Sí, se paró y se engañó. Y el día 3 de enero estaba yo allí en Santa Clara, que estaba la jefatura en el edificio de construcción, de obra pública que se llamaba. Estaba el Che Guevara, allí estaba el Che Guevara, Calixto Morales a un lado, que el Che me lo quiso dejar de gobernador allí, lo dejó unos días también, y enfrente estábamos Turki y yo. Y entonces llega un barbudo y le dice al Che Guevara, mire, comandante, allí hay 2 muchachos que dicen que son chivatos y como un chivato, ¿no? Que son los informantes. Sí, delatores. Sí, delatores. Y se acordó fusilarlo. Y entonces yo le dije, óigame señor, le hicieron juicio a esos muchachos. Dice, no, pero todo el mundo dice que el 26 dice que son chivatos. Digo, oye, el 26 está aquí, somos nosotros. Y entonces pues el Che le dijo, sin inmutarse, pusieron. Y ahí tuve una discusión con él bastante dura. Y él me dijo así, estas palabras no se me olvidan. Doctor, con hombres que piensen como usted, ninguna revolución triunfa. O sea, quiere decir, hay que asesinar y hay que matar para poder triunfar. Para aterrorizar. No se me olvida, el día 3 de enero, que me acuerdo que tenía un mal aliento tremendo, lo cual no es un defecto, por supuesto, ni es una ironía, porque los asmáticos en general tienen un aliento un poco desagradable. Y como hablamos cerquita allí, qué sé yo, pues me di cuenta, ¿no? Pero quizás lo que es una pena que el mal aliento no se le ha ido para el hígado, para el cerebro, y se haya muerto para algún lado. Oiga, ¿y usted conoció también a Camilo Cienfuegos cuando pasó por ahí? Mire, yo tengo la historia de Camilo ahí, en un libro que publiqué. Digo, en un artículo que salió en Bohemia. Camilo, usted sabe que estaba en la parte norte de las villas. Sí. Entonces, aquí estaba el representante del 26 de julio, Aide Santa Marina. Era la jefa del 26 de julio. Yo era el médico de ella y encima de eso yo era el representante de las villas aquí. ¿Usted fue médico de Aide Santa María? Y amigo. Y entonces, ese es el primer exilio, cuando Batista. Entonces, cogimos y le llevamos en los barcos Blanquestela, en un barco de aquí, y nos esperó allí en Caibarín, frente a Caibarín, los barcos Blanquestela II y Blanquestela I. Y ahí hicimos el trabor de las armas. ¿Y salieron esos barcos de aquí? Nos salió un barco de aquí solo. De la Florida. Sí, con 110 garas. Entonces, en ese momento no se hacía cumplir de una forma tan rigurosa la ley de neutralidad. La segunda vez nos sorprendieron y no nos acusaron ni nada. La primera sí pasó, que era de una casa que estaba ahí en Los Cayos. Entonces, pues, yo llegué allí y me dice Camilo a mí. Bueno, le voy a decir cómo estaban. Habían unos 60 o 70 hombres. Unos tenían un zapato, otros tenían una media, otros tenían un tiro en el directo. Era un desastre aquello. Entonces, llego yo con 110 Garagas, 100.000 tiros, no sé, como 12 escopetas y muchas cosas más. Y entonces me dice él a mí, después que hablamos allí, y entonces que invade a Santa Clara, de ahí porque no teníamos que invadirla. Le pasó algunas armas a Che y me dice a mí, doctor, usted ha salvado la revolución. Y yo después de eso me he mirado en el espejo muchas veces y yo me he maldecido y digo, doctor, usted ayudó a archivar la revolución. Okay. Usted ayudó a desgraciar la revolución, pero bueno, lo hice como lo hicimos la mayoría de los cubanos. Entonces, mira, si usted me permite, Lourdes, porque mucha gente a lo mejor no tiene un amplio conocimiento de estos hechos. Son los últimos días del régimen de Batista, diciembre. La revolución y la historia tal como se cuenta en Cuba ahora, esa fue una batalla importante. En Las Villas, en Santa Clara y en Santo Espíritu también hubo fuertes combates, que fue ya lo que fue el descalabro del gobierno de Batista. Entonces la persona que lleva esas armas de Estados Unidos, de aquí de la Florida, de aquí de Miami, es Orlando Bosch, que es el coordinador y el Guajiro Mulet, que ya murió, que era como un hermano mío.
él fue el que me ayudó en eso. Entonces existía en aquel, claro, eran otros tiempos, otras situaciones, pero entonces existía en aquel tiempo otro tipo de rigor en hacer cumplir la ley de neutralidad, que es la que se hace cumplir con grupos aquí que siguen abogando por la lucha armada dentro de Cuba. En aquel momento era relativamente yo siento fácil. no traerle la... Pues Díaz Lanz también yo creo que llevó armas de aquí. En avión, creo que fue de Costa Rica, creo. De aquí tiró papeles, bro. Creo que fue de Costa Rica. Yo siento, si yo lo hubiera sabido, hubiera traído el artículo ese que salió en Bohemia, que se titula así, Armas decisivas para Camilo y el Che y la Revolución. Entonces salgo yo retratado ahí arriba del barco y esto y lo otro, porque a todos le tomé siempre fotografías, no porque pensaba después que tenía que usarla ni nada, pero me gustaba tenerla para satisfacción personal. ¿Cuál era la relación de Fidel Castro con Camilo? Yo no supe la intimidad, porque Camilo murió tan pronto que no supe pero ya yo estaba disgustado cuando Camilo murió. ¿Y la relación suya entre Camilo y...? No, si yo Nunca tuvieron esa oportunidad. No tuve relaciones. Y ustedes quieren saber algo que nunca se ha dicho. Quieren saber algo que nunca se ha dicho. Mira, en las villas existía nada más que un frente grande, el del Escambray, con Menoyo y toda aquella gente que estaba. El directorio. Todo eso. Y el 26 de julio teníamos nada más que unos 12 o 14 hombres por allá por Yaguajay. Ese era Víctor Bordón, ¿no? Ese Víctor mismo. Bordón. Sí. Después lo bajamos por Cienfuegos en Casa de Horticoco, yo estuve allí en Casa de Horticoco, que por cierto casi se corrigen cuando yo le llevé allí a este hombre, ¿no? Entonces, nosotros nos preocupaba mucho que si Cabatista se caía, la gente del Escambray de aquel tiempo, porque no nos llevábamos ni nada, pero no nos llevábamos. Tensión. O sea, ellos querían el poder y nosotros también. Y entonces pues yo nosotros nos reunimos y acordamos, estábamos presentes Enrique Osturqui, el comandante Diego, ustedes saben que fue muy famoso y murió aquí. Sí. El Gallo Ronco, y ahí está casado, está casado con la guerra. El comandante Diego Rodríguez estuvo en la cordillera de los órganos. No es el mismo. Yo le preparé una expedición para la cordillera de Cristal, que está ahí. Ajá. Y entonces vio una luz cuando estaba a 20 metros de la costa y no quiso desembarcar. Y hay quienes dicen que fue otra cosa, que se acobardó. Yo no sé, lo que no quisieron ni hablar de eso. Pero entonces, lo que yo le estaba diciendo de que nosotros temíamos que llegaran primero que nosotros, y entonces íbamos a ir los Turcos y yo, pero yo no pude ir porque tuve un sangramiento digestivo. Yo he tenido 5 sangramientos digestivos y tengo 81 transfusiones, pero eso era cuando tenía esa edad. Y entonces la misión de Osturqui fue que nos mandaran para las villas, fíjate pues, al Che, a Raúl o a Camilo. ¿Para qué? Para organizar el frente. Yo vendría para el exilio, como vine, y entonces para llegar nosotros primero a La Habana, porque temíamos, nosotros en Matanza no teníamos a nadie, ni en La Habana lo que habían eran unos cuantos en la clandestinidad, pero en de lo que es tropa no había ninguna nada más. Y entonces pues cometimos ese error histórico, ¿no? Pero bueno, cuando aquello no era error, por supuesto, porque ustedes saben que el pueblo de Cuba desgraciadamente estaba con Fidel, confirmando la palabra de Martí, que los pueblos lo más malo que tienen es la ignorancia y la incapacidad de detectar a los falsos líderes, y es verdad. Y entonces pues... La inocencia, vamos a decir la inocencia. Sí, vamos a decir lo que ha pasado muchas veces en la historia. Pero también la incultura política, o una mezcla, una complejidad de ella. Entonces pues estuvimos allí, digo yo no fui, fue Osturqui solo, y le dijo eso, al lado de una piedra que era coordinador del 26 de julio en Nacional, que era un médico, que no me acuerdo el nombre, que murió vendiendo pollito allí en Sagua, ¿cómo se llamaba el médico aquel, chico? ¿Cuál es? El médico que era coordinador del 26 de julio. ¿En dónde? En Cuba. Faustino Pérez. Que yo cuando fue a la Sierra Maestra yo lo trasladé desde Santa Clara hasta Camagüey, porque a él lo estaban buscando para liquidarlo, ¿no? Y entonces pues Fidel le dice esto a Osturqui, mira, yo se lo voy a mandar. Ahora, si ustedes no lo habituallan y los protegen, ustedes van a ser juzgados en consejo de guerra. Y entonces viene Osturqui y nos dice eso a los 5. Y ninguno de los otros 4 quisieron aceptar eso.
ni Osturki, ni Diego, tampoco, son gente valiente, ¿no? Que no, eso es una imposición que no podemos admitir. Nosotros haremos todo lo posible, pero si no podemos, bueno, yo dije, chicos, en revolución hay que arriesgarlo todo, inclusive la vida. Vamos a arriesgarlo. Y entonces, por la presión que hice, es que entonces nos mandan a Camilo para acá y a Che para acá. De ahí surge la famosa invasión esa de que ellos decían que era copiando a Maceo. Sí, que pasaron y ahí también hubo que soltar, porque yo sé que con la villa tuvo que soltar $50,000 y la otra gente, la Sierra, otros 50,000. Con su permiso, doctor, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos en solo un momento. Oye, Orlando, hay una cosa interesantísima. Yo tengo un libro que escribió Oltuski. Enrique Oltuski era un cubano, hijo de polacos, de migrantes polacos, ingeniero, estudió aquí en la Universidad de Miami, y que fue una figura del clandestinaje, de la lucha clandestina, igual que el doctor Bosch, del 26 de julio. Luego fue brevemente ministro de Comunicaciones. Era bien joven, tenía como 27 años o algo así. Bueno, él escribió un libro, yo leí la edición en inglés, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo lamento. Entonces habla de Orlando Bosch y no lo ataca. Entonces yo no sé si para zafarse el cuerpo allá dice, yo estoy hablando de esta gente en el libro tal como era en aquel momento y yo los recuerdo, ¿no? Porque en toda esta lucha, por supuesto, el régimen castrista se ha empeñado en darle mala fama, hablando Bosch. Y por eso me parece que esta conversación es importante para la gente y me parece que es importante que usted escriba un libro, que él fue uno de los líderes del movimiento contra Batista, además que conoció muy bien a Fidel Castro en cierto... No lo conoció también porque lo engañó a usted también, pero es que cuando yo lo conocí teníamos 19 años, 20 años cada uno. Entonces a esa edad nadie está capacitado para detectar qué va a hacer ese hombre cuando tenga 50 años, cuando tenga 40. Para que usted sea adivino, yo no adivino, no creo. Entonces pues es imposible. Que era que nos veíamos toda la noche allí, tomábamos café, que creo que valía un medio, la tacita de café, y fumaba tabaco igual que yo, y a veces llegaba a mi cuarto porque vivía al lado mío, sí. Y entonces yo fumaba unos tabacos que se llamaban, yo fumo tabaco hace muchos años, y que se llamaban taganina, que valían 3 centavos. Y a veces él me llegaba ahí y me decía, oye, Guajido, ¿no tiene una taganina por ahí? Y fumábamos una taganina y hablábamos bobería allí, qué sé yo. Y en la universidad, yo era presidente de la Escuela de Medicina 2 años y secretario general de la FEO, y Enrique Ovar era el presidente de la FEO. Y cuando nosotros establecíamos aquellas luchas contra la corruptela de los gobiernos, de todos los gobiernos de Cuba, desgraciadamente, yo soy lo que mantengo la tesis que esto no cayó del cielo, sino que fueron las circunstancias previas. Bueno, si nos cayó de algún lugar, no nos cayó del cielo, nos cayó del infierno. Bueno, nos subió del infierno. El infierno se supone que está en el cielo también. Bueno. Así que, entonces, pues, él me decía, él sí lo que yo le puse megalómano, porque cada vez que nosotros estábamos en las luchas, siempre la policía nos esperaba en San Lázaro e Infanta, y si no, los periodistas venían hacia la escalinata hasta tomarnos declaraciones. ¿A quién iban a ver? Al secretario general o Enrique Osturki. Entonces, pues él venía a tomar fotos, ¿no? Y entonces él se colaba. Porque era un niño cuando eso, pero era más o menos que tener referencia de eso. Ella mucho, me imagino que era mucho más joven. Y entonces, pues, él se colaba, como era tan alto, se colaba y entonces le pusimos Mega. Yo le puse Mega. Oye, ahí viene Mega. Pero él, igual que se habla mucho del ganterismo de él en la universidad, él jamás. Y la Universidad de La Habana tenía 13 facultades. Y que cada una tenía un presidente. Y los 13 presidentes elegían al secretario general y el vicepresidente. Digo, y el presidente. Entonces, ninguno de ellos, allí nunca hubo ganterismo. El ganterismo era el de con la UIR, que sí era muy amigo de la gente de la UIR. Y Pepe Jesús Injaume me confesó a mí en Venezuela que le dio guía ametrallador una vez, y esto y lo otro. La UIR era Unión Insurreccional Revolucionaria, ¿no? Algo de eso. Emilio Troy, yo no conocía a Emilio Troy, esa gente, porque yo ingresé ese año allí en la universidad.
pero sé más o menos sé la historia de todo aquello, ¿no? Doctor, ya este es el último segmento. A mí, con el permiso de ambos, me gustaría venir al presente. Usted ha sido un hombre de lucha, le ha gustado la lucha armada, obviamente cree en ella. ¿Cuál es su opinión sobre las intenciones que se tienen hacia la futura Cuba libre y hacerlo por un medio pacífico? Esa es la pregunta de los 164.000 pesos. Mire, el pacifismo, yo como médico y además de eso soy especialista en niños, ¿no? ¿Qué tiempo nos falta? ¿Cuánto nos queda, señor director? 8 minutos. Bueno, yo creo que puedo hacer una referencia sobre el pacifismo. Y yo estoy muy sospechoso y muy incrédulo de cualquier solución, porque para mí las tres, una es muy difícil y las otras dos son mediatizadas, ya sea entre cubanos de allá y de acá o entre cubanos y norteamericanos, porque oigo que todo el mundo habla de una solución pacífica, pero yo no sé cómo van a buscar esa solución pacífica con un hombre que ha sido cruel, asesino, malo, deshonesto, todas las cualidades esas maliciosas que la ha ejercitado en su vida. ¿Cómo usted puede entenderse con un hombre eso después de 45 años para buscar una solución democrática o pacífica? Es imposible porque Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar? entonces, no, pero lo que está pasando actualmente es que es el pre de lo que va a pasar, de lo que yo creo que va a pasar. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho del pacifismo, por supuesto, ¿no? Yo como médico me gusta el pacifismo, claro. Creo que todo, porque además era especialista en niños y es difícil encontrar un médico que le guste la violencia, ¿no? Salvo que las circunstancias te obliguen. Y si te obligan, pues ya tienes que dejar de ser médico para convertirte en soldado, si es que es así, ¿no? Yo tuve ese conflicto mentalmente entre mi conciencia y mi carácter, y entonces no sabía qué hacer. Y entonces a la conciencia mía nada más llegaba el mensaje de la tragedia del pueblo cubano, y en mi carácter se me convirtió como hermano blanco y duro, y entonces con ellos dos así actué como he actuado, porque creía que estaba cumpliendo con mi deber. Pero mire, si usted se pone a leer, para hacer estas ecuaciones del pacifismo, la violencia, etcétera, es muy importante la historia, que es el archivo del pasado, y la advertencia del futuro, ¿no? Usted se pone a ver, por ejemplo, los obispos de Colombia, en la década del 70, todos ellos, los de América, acordaron que la violencia muchas veces era necesaria temporalmente cuando se estaba luchando frente a algo irreversible. Ese es uno de ellos. Aquí yo traje el libro de Gandhi. Ustedes saben que todo el mundo utiliza mucho a Gandhi para el pacifismo. Y este libro que se llama Mi experiencia con la verdad, le dice usted aquí en esta página, y en mayúscula, allí donde sea preciso elegir entre la violencia y la cobardía, aconsejaré la violencia. No quiere decir que yo estoy enamorado de la violencia, lo reitero, ¿no? Entonces, pues, Churchill dijo, la moderación en la guerra es algo, es simple imbecilidad. Digo, la moderación, la esencia de la guerra es la violencia, la moderación es simple imbecilidad. Eso fue después que Chamberlain habló con Hitler, usted se acuerda, regresó a Europa diciendo que eso es. Entonces Martí dijo esta otra frase, pártase con el hacha al hombre en dos cuando esté ose cabalgar sobre el lomo de la libertad como hay. Pártase al hombre con el hacha en dos, darle un hachazo no en un callo, no en el cuello, ¿verdad? Sí. Entonces, hay mucha serie de ejemplos. Y otra cosa que dijo Martí, no soy un revolucionario, cuando lo criticaban por la convocatoria de la guerra justa y necesaria, no soy un revolucionario empedernido, no ligo mi vida a los tumultos, pero cumplo con mi deber aunque este sea impopular. Y así hay muchas cosas que si usted ha leído historia y ha vivido, aunque sea espiritualmente, todas esas cosas de los grandes hombres, los grandes sacrificios, pues usted dice, bueno, en el caso cubano, ¿qué podemos hacer? Y entonces ahí viene la disyuntiva, ¿no? El pacifismo con este hombre es un fracaso, porque es una especie de coalición. Pero es posible la guerra. Ahí es donde voy yo. Sí es posible, voy a decir por qué. Mire, primero hay dos cosas importantes. Los cubanos han viajado mucho, en los últimos 40 años se ha hecho muchas cosas que yo las admiro y creo que han sido positivas. Y la Viena se le ha ganado en Viena, las declaraciones de fulano, la intervención de la Europa, que ahora se han aflojado
los tobillos parece, las declaraciones de ahí, la propaganda, los trabajos que hacen ustedes en la televisión, lo de la radio, todo eso es muy bueno y muy elegante y eso es lo que queda históricamente. Ahora, si usted no matrimonia eso con la acción, se aburre la gente de oír eso. Como están aburridos miles de cubanos. ¿Usted cree que hemos llegado a ese punto que ya el cubano está cansado de oír que le digan todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo? Y ya hace 46 años que lo llevan diciendo y no hay resultados. Y no hay resultados y además no se olvide que no solo está cansado, sino que junto a lo que estamos hablando va el calendario, va el almanaque. Y los que teníamos 30, 40 años que estábamos dispuestos a todo, muy pocos son los que quedan dispuestos por razones de salud, razones biológicas, por supuesto. O sea que hay muchos cubanos en la calle que sienten, como usted dice, y hay muchos que no. Yo soy uno de ellos que digo que no y sigo luchando y sigo haciendo el esfuerzo en la medida de las posibilidades. Ahora bien, si usted matrimonia, volvemos a la violencia y al pacifismo, si usted matrimonia eso, ¿qué es lo que queda? Porque Martino fue un guerrero. Y sin embargo, y para mí es el hombre más grande que ha parido América, no Cuba, América. Y murió en la guerra. Pero murió, tuvo unos días allí nada más. Pero lo que quedó de Martí fue lo que escribió, que eso es lo importante. Los mensajes que se dejan, la experiencia que se deja. Porque una batalla, usted dice, no, triunfó la batalla y la menciona. Es una acción militar, pero no deja la secuencia para las generaciones por venir como dejó el apóstol, ¿no? Que fueron bien injustos. No lo colocaron en su lugar hasta... históricamente en Cuba hasta la década del 20, por supuesto, porque antes no se habló de esas cosas. Pero si usted no matrimonia eso, sí. y le voy a poner una prueba bien sencilla. Hace unos años atrás, Luis Posada, estoy diciendo esto porque lo dijo Castro y el salvadoreño, introdujo en Cuba un salvadoreño. Ese muchacho puso 2 bombas y la gente se entusiasmó y salió. Después ese muchacho volvió y puso 4 bombas. Y este exilio pues se entusiasmó. Oye, ahora sí ha comenzado la resurrección en Cuba, eso es lo que hacía falta, porque el tirano hay que hacerle sabotaje, bombardearlo, todo. En esta lucha frente a un tirano de ese tipo, usted tiene que usar todas las alternativas, no queda otro remedio. Pero después de eso no ha ocurrido nada. ¿Quién va a hacer eso? Pero ahí les digo que ahí quedó la última prueba, no es que sé que no se ha hecho nada, pero esas 4 bombas, hizo a este del Pino, que es presidente de allá, hacer manifestaciones diciendo que eso eran los oficiales de Angola que estaban, se habían sido cesados de antes, fulano de tal, el otro, esto, al otro, dijo esto, entusiasmó y en la calle yo me daba cuenta, oye, ahora sí, ahora sí, y en Cuba se levantó también el ánimo. Esto está, el programa lamentablemente está casi al acabarse. Brevemente, o sea que si lo que pretenden para Cuba es el pacifismo, lo que, o sea, va a ser el mismo perro, lo único que le van a cambiar es el collar. Básicamente eso es lo que usted piensa. Yo pienso que le van a cambiar algo más el collar. Le van a cambiar algo más que el collar. Bueno, como queda poco tiempo, queremos una vez más hablar de su exposición. Sí, es en el Cubic Center, que es en la 27 Avenida. No, sí, 27 Avenida y 3 calles del Southwest. ¿El día? El sábado 18 de diciembre y el domingo 19 de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y usted va a estar ahí todo el tiempo? Yo voy a estar ahí todo el tiempo. O sea, este sábado y este domingo. Este sábado que viene y este domingo, o sea, pasado mañana. Sí, señor. Y hermosísima. Déjeme decirle que es muy posible que yo voy a pasar por allá, porque francamente son bien hermosas sus pinturas. Doctor Bosch, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted no se vaya, queda un poco más de la hora de la verdad, un comentario de lo que... Oye, qué interesante la charla con Orlando Bosch. Yo me quedé con ganas de que me siguiera contando, por ejemplo, porque él al igual que este señor Oltuski, que escribió el libro ese que llegó a ser ministro de Comunicación y lo sacaron bastante pronto y luego se desapareció, creo que lo enviaron a trabajar en una finca de ganado en Isla de Pino, lo que le dicen hoy Isla de la Juventud. Escribió el libro. Sería interesante que alguien como Orlando Bosch, que vivió aquella etapa, plasmara su memoria, que nos hablara él de Aide Santamaría, por ejemplo. Aide Santamaría
que él conoció muy bien. Él era el médico de Aide Santa María, la conoció cuando vivieron exiliados aquí en Miami. Aide Santa María, que fue presidente de la Casa de las Américas y se suicidó. Hay quien dice que se suicidó desengañada por la revolución. Fue esposa de Armando Hart, que fue ministro de Cultura. Es importante que estas cosas se sepan. Que ahora me viene a la mente otra persona que se dice que hizo lo mismo, que es Quevedo, el señor que encabezaba la bohemia. Quevedo sí, se suicidó en el exilio ya. Y hay una carta, pero dicen que no la escribió él, que verdaderamente no... No es de él. No, dicen eso. Eso es lo malo de la historia, ¿ves? Sí. Que quedan a veces tantos interrogantes, aún cuando existe la documentación. Ha habido muchos suicidas en la historia de Cuba recientemente. Chivas, Miguel Ángel Quevedo, Aide Santa María, Dorticós, a quien Orlando Bosch conoció también, que fue el segundo presidente del gobierno revolucionario, un abogado cienfueguero. Gracias por haber estado con nosotros y mañana tenemos otro programa, tenemos cita aquí en La Hora de la Verdad. Hasta mañana.